Señoras y señores, buenos días, bienvenidos a Periodismo y Sociedad 2022. Andrés Matos, el doctor Alfredo Polanco. Gracias, buenos días, caballeros. Buenos días, feliz año para todos, feliz año para nosotros, feliz año para todos los amigos televidentes. Gracias a Dios que nos ha permitido ver un día más dominicanos, nos ha permitido compartir nuestras buenas ideas, aunar los esfuerzos con todos nuestros hermanos, nuestros conciudadanos, para que tratemos de que este país tenga alguna mejoría como la va llevando a partir de hace un tiempo. Gracias, Dios, gracias a todos por siempre la buena voluntad que nos tienen. Bueno, ahora me resta decir buenos días y felicidades a todo nuestro pueblo dominicano y de más allá, pues traspasamos fronteras y es bastante importante desearle a todas las personas que están en sintonía con este programa tan importante y que otros que lo van a sintonizar más adelante por las redes sociales, desearle un feliz año nuevo y que este año, lógicamente, nosotros podamos ver una reducción de las muertes por coronavirus y por accidentes de tránsito. Feliz año para todos. Yo creo que sí, doctor. Yo creo que vamos a verlo. Y para comenzar el año, como hoy es lunes, no es un lunes cualquiera, es el lunes de la sapiencia, de la expresión, del conocimiento y la persuasión del doctor Alfredo Polanco todos los lunes. ¿Qué tenemos hoy, doctor? Bueno, lo de hoy son dos comentarios bastante, yo digo, importantes. Y el primero es sobre los accidentes de tránsito. Señores, solamente usted ver el último reporte del COE, donde fallecieron 35 personas. De esos 35 fallecidos en lo que es Navidad y Año Nuevo, 26 corresponden a accidentes de tránsito. Es una situación bastante lamentable de que la mayoría de esas muertes que se presentaron tanto en Navidad como en Año Nuevo sea por accidentes de tránsito. Y la mayor parte de los accidentes de tránsito que se ven a nivel mundial es por imprudencia. Entonces, esto debe de llamar la atención a las autoridades para ver cómo se es más estricto. Deben de ser más estrictos de verdad con las medidas, con los conductores, pero también hay un problema y vamos a señalarlo porque nosotros somos una persona que viajamos mucho. Hay escasas señalización en las vías públicas, a excepción de las nuevas vías que hay poca señalización. Y dicho, vamos a ver, los límites de velocidad. Usted recorre 10, 20, 30 kilómetros y usted no ve un letrero donde te dice cuáles son los límites de velocidad, diferentes en otras ciudades que usted ve. Por ejemplo, claro, comparando con Estados Unidos, pero no es costoso un letrero que diga que a 70 millas es el límite. En Estados Unidos, que es milla, aquí es kilómetros. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí estamos más pendientes a la policía de tránsito y el radar. Pero inmediatamente pasamos ya por el frente de ese policía de tránsito y el radar, ahí se acelera y se trata de ganar más velocidad para ese tiempo que se ha perdido, porque ya vimos un letrero que dice que hay un radar, que reducimos la velocidad, entonces se va a duplicar la velocidad y entonces van a provocar más accidentes de tránsito. Señores, es importantísimo que haya señalización de los límites de velocidad en las diferentes vías. Bien, eso es por un lado. Ahora, los límites de velocidad, como creemos muchas veces, no solamente son por exceso, también encontramos límites de velocidad por defecto. Por ejemplo, es común en nuestro país que veamos a conductores que cogen el carril de la izquierda y van a paso de tortuga. Entonces tenemos muchos camiones, muchos camioneros que aunque por ley tienen que ir en
el lado de la derecha, en el carril de la derecha, pues son los más lentos, camiones cargados, sobre todo esos camiones bien cargados que vienen del Cibao, muchas veces usted lo ve en el carril de la izquierda. Entonces, eso hace que muchos conductores que vienen a alta velocidad tengan que estar disminuyendo de manera abrupta y eso provoca muchos accidentes de tránsito. Esos son algunos de los casos. Otros casos, señores, todos los vehículos tienen un límite de carga. Señores, solamente pasen cualquier día, en la tardecita, en la noche, vayan a la autopista Duarte. Estamos hablando por la zona más agrícola. Y ustedes van a ver esos camiones repletos de plátanos, repollo, o sea, que es una montaña. Entonces, eso fácilmente puede provocar accidentes de tránsito. De manera que hay muchas causas que no solamente es el alcohol, pero que si nosotros lleváramos las reglas y si las reglas estuvieran más claras, pues se evitaran muchos accidentes de tránsito. Entonces yo pienso, creo que esta cantidad de muertes de 35, 26, o sea, solamente 9 personas no tuvieron que ver con accidentes de tránsito. Entonces vamos a ver cómo las autoridades hacen un llamado para que se unan, para que las leyes se cumplan a cabalidad como se debe, pero que tenemos que tener señalización de las vías para evitar un poquitito estos accidentes. Porque de repente a mí me paran como... El doctor, Sí. yo estoy de acuerdo con usted que debe haber una señalización y está viendo, se está montando bien. Y es un proceso, un programa que se está haciendo, que se espera que en un año y algo esté. Pero el problema de los accidentes en una época como la de ayer, el que está borracho no ve las señales de tránsito. No, eso es verdad. El que está borracho no ve, no tiene que ver con el tránsito. Mire que el porcentaje alto es de gente afectada por el alcohol. Sí, sí, precisamente. Habíamos dicho que la mayoría de las personas que mueren o que están involucrados en una colisión de accidente de tránsito, pues han consumido alcohol, porque no tienen la debida prudencia de decir, bueno, yo voy a conducir, pues yo voy a limitarla. Yo estaba en una actividad en el día de ayer, pues yo, siendo el conductor, yo no tomé alcohol. Yo no tomé alcohol porque hay que ser bastante responsable con las personas que están, con las que usted está a cargo. Entonces usted no puede, de verdad, si usted va a conducir, empezar a tomar alcohol, porque lamentablemente usted va a ser un provocador de accidentes de tránsito. Y muchas veces usted desencadena el accidente de tránsito y los involucrados son otras personas que no tenían que ver con el alcohol. O sea que ese es un verdadero problema. Y vuelvo e insisto, por último ya en este tema, estoy de acuerdo en que, de nuevo, pero que no sea por moda, utilizar los alcoholímetros. Es bastante importante. Yo de verdad hace muchos años que no hubo ni siquiera en el periódico que se menciona que se detuvo a una persona y que tenía unos niveles altos de alcohol y que fue detenido y que, etcétera. Eso no se ve. Entonces, es importante, pero que se lleve a cabalidad, porque ustedes saben muy bien, porque ustedes ambos han estado fuera del país, lo estrictos que son en Estados Unidos, por ejemplo, que usted sale a conducir y usted no es verdad que se va a atrever a violar una ley de tránsito, porque usted sabe que le van a poner un ticket, otro, y usted sabe lo que le puede pasar con su licencia. Aquí no, aquí una persona puede tener 10, 20 multas y va y la paga y no le pasa nada. ¿Cuáles son las consecuencias? Cualquiera dice, yo tengo dinero, yo la puedo pagar. Entonces, lamentablemente, nosotros para salvar vidas tenemos que ser más estrictos con las leyes. Ese era mi comentario con respecto a los accidentes de tránsito. Cuando uno ve esa noticia, de verdad que le llena de mucha preocupación. Bien, doctor, usted ha planteado algo que todos conocemos, todos criticamos aquí en el programa. La pasada semana estuvimos hablando mucho de tránsito, el problema que significa en todos los sentidos, incluyendo el asunto de la impunidad que hay para violar la ley de tránsito y que no pase nada. Entonces, eso que usted plantea, hagamos el ejemplo, imaginémonos que usted vierte agua
En un lugar esa agua va corriendo hacia abajo, pero nada la detiene. Entonces falta la autoridad, la acción de la autoridad para aplicar leyes. Las leyes están ahí, están definidas, pero nunca hemos tenido en el área de tránsito, en los gobiernos que nos han precedido, ni en el actual tampoco, una decisión de frenar el comportamiento inadecuado de quienes manejamos. Usted dice, bueno, que no se debe andar borracho. Claro, yo ando borracho porque sé que no me va a pasar nada a menos que tenga un accidente, pero Claro. porque me vayan a sancionar, yo estoy seguro que eso no va a suceder. Entonces, mientras las autoridades encargadas de aplicar la vigilancia, de aplicar las sanciones a personas que andan manejando, que es tener un guía en la mano, es tener un arma de fuego, casi mente, en algunas situaciones, pues mientras eso no ocurra, pues las estadísticas en ese sentido seguirán repitiendo como se han repetido durante todo el tiempo y lamentablemente esa parte del tránsito no se le presta, de la parte institucional del Estado, no se le presta atención y eso se llama irresponsabilidad. Que conste, hoy, ayer y antes de ayer ha sido lo mismo. Correcto. Uno lo que espera es que mañana sea distinto. Antes de finalizar sobre este comentario, ¿cuál es el problema? Hay 26 fallecidos por accidentes de tránsito, pero fueron más, si mal no recuerdo, 230 y tantos involucrados, o sea, accidentes de tránsito. Entonces, Sí. de ese grupo que no han fallecido, o sea, fallecieron 25 en el acto, para que se Sí. sepa, in situ, pero generalmente la mitad de esa cantidad de pacientes, o sea, eso podría duplicarse a 50. ¿Por qué? Porque de esos que están heridos en los hospitales, en los diferentes centros de salud, muchos van a fallecer porque tenían heridas graves, pero eso no van a estar en el periódico, porque eso van a fallecer quizás una semana, 6 meses después, con lesiones neurológicas, trauma craneoencefálico severo, etcétera. O sea, por eso es que el impacto de los fallecidos no es tan grande, porque eso fue de lo que murieron in situ. Entonces, o sea, lamentablemente, la cantidad de muertos luego que se reportan al año es otra mucho más alta, porque se recogen, si se llena el acta de defunción adecuadamente, se va a recoger que la causa que originó el fallecimiento, que el paciente haya fallecido por una neumonía, por una broncoaspiración, por una sepsis, una infección generalizada, la causa primaria de muerte fue ese accidente de tránsito que ese paciente tuvo hace 6 meses, hace 3 meses, hace una semana, etcétera. O sea, que ahí viene el problema mayor. Y las lesiones permanentes que quedan en muchos de los que sobreviven. Claro, claro. Nosotros hemos tenido casos, lógicamente, muchos pacientes amputados, pacientes que quedan parapléjicos, pacientes que quedan cuadriplégicos, pacientes que pasan de ser de padres de familia, que eran el soporte de la familia de 30, 35, Ajá. 40 años, a ser ya dependientes de un hermano que va a colaborar por un tiempo, de los hijos que luego se van a casar y van a dejarlo, porque nosotros esos casos lo hemos visto en los hospitales que hemos trabajado, sobre todo el hospital traumatológico Ney Arias Lora, que tenemos tanto tiempo allá y hemos visto todos esos casos. O sea que exhortamos a la población, porque hablé de esto, porque por ahí viene el fin de semana largo, el fin de semana de Reyes, que es el último peregrinaje. Viene la Altagracia también, que tenemos que tomar en cuenta que también hay un gran peregrinaje en el día 21 de ahora de este mes. Entonces, que debemos de tener toda la precaución necesaria. Y es como habíamos dicho en programas anteriores, la vida sigue, hoy estamos en un año nuevo, estamos al 2022. Entonces, no se aloque, conduzca con prudencia. Si va a conducir, deje el alcohol, por favor. Sí, doctor, finalmente, y agregando algo breve, 26 personas de las 35 que fallecieron iban en un motor, 26 de las 35. Eso en República Dominicana solamente ocurre, lamentablemente. Bien, el Correcto. otro. Soy Sí. un motorista respetando la señal de tránsito. Nunca, nunca. El que no se ha montado en el motor todavía, el único. El único. Es lamentable. Bien, el otro temita a tratar, y señores, y es a petición,
es sobre el coronavirus, sobre el coronavirus. Y hay algo que tengo que significar, algo bastante importante. Los que leen la historia de lo que fue la gripe española, producida por virus de la influenza, en el año 1918 a 1920, diezmó la población mundial. Todavía no está clara estadísticamente cuántos fallecieron. Hay algunas estadísticas que hablan de 25 millones de personas fallecidas, otras hablan de 40 millones e incluso algunas estadísticas hablan de 100 millones de personas que murieron por la gripe española. Entonces, el coronavirus, que lleva 2 años ya, han fallecido actualmente 5.4 y tantos millones de personas en 2 años. Entonces, ¿por qué en 2 años de la gripe española fallecieron tantos millones de personas donde teníamos una población que no era ni una cuarta parte de la población de ahora? ¿Por qué fallecieron tantas personas? Pues básicamente, y estuvimos revisando muy bien, pues porque no existían, primero, medidas sanitarias adecuadas. Se moría la gente, pero no se sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces, actualmente tenemos medidas de aislamiento, pero algo muy importante es que desde febrero del año pasado contamos con vacunas. Entonces, esto ha traído como consecuencia que, aunque en el año 2021 hubo más casos de coronavirus, pero hubo menos, posiblemente, menos muertes, excepto en algunos países que hubo más muertes, pero en la mayoría de los países hubo menos muertes. Entonces, esto es haciendo un llamado a las personas que todavía hay muchas personas antivacunas. Señores, debemos de saber que las infecciones virales, los virus, pueden atacar a cualquier persona, no importa. Ahora, ¿qué sucede? Que si usted es una persona con el sistema inmunológico deprimido, sobre todo pacientes mayores de 65 años, pacientes con comorbilidades, diabéticos, hipertensos, cardiópatas, que son los pacientes que más nos llaman para preguntarnos todavía de si se pueden poner las vacunas. Ese segmento de la población es el que tiene mayor probabilidad de fallecer, mayor probabilidad de estar en una unidad de cuidados intensivos. Y llama la atención porque ustedes vieron, estoy seguro, las estadísticas de ayer, el último reporte, donde fueron 2026, si mal no recuerdo, personas nuevas, cuando ustedes vieron que semanas anteriores habían cifras hasta de 150. Y miren cómo se ha multiplicado por mucho la cantidad de pacientes que tienen actualmente el coronavirus. Y siempre te llama un amigo, un familiar, alguien. ¿Cuántas personas me llaman a diario que yo conozco? Que me dicen, Polanco, mira, salí positivo con el virus. Ayer me llamaron como 5 o 6 personas. Antes de ayer otro tanto, etcétera. Entonces, muchos están en sus casas, pero este señor que está aquí tuvo que venir rápidamente ayer de un lugar donde estaba, con toda la precaución, lógicamente, y qué bueno que no tomé alcohol, precisamente para hacer un ingreso de una paciente con insuficiencia renal crónica. Y la complicación, lo que la llevó a la emergencia, fue una neumonía. Y cuando se le hizo la prueba, el COVID-19. Ahí la tenemos en intensivo. Entonces, tenemos que, por eso estamos hablando de eso hoy precisamente, tenemos que volver. Doctor, y entonces esa persona se dializa en su cama de intensivo. Sí, sí, sí. Nosotros generalmente la mayoría de las unidades de cuidado intensivo de centros donde hay diálisis, existe una o dos máquinas de diálisis donde el paciente se dializa ahí mismo. O sea, que no hay que trasladar a ese paciente, etcétera. No, no, no. Hay máquinas de diálisis para eso. Bien, lo que queremos decir es que vamos a volver, vamos a continuar con lo que son las medidas precautorias. Yo había dicho la semana pasada, precisamente antes de que se hablara de la cuarta dosis, ustedes vieron ya en la tarde o al mediodía, el ministro de Salud habló de la cuarta dosis para personas de riesgo, para personas susceptibles, un refuerzo. Entonces, a las personas que todavía no se han administrado ninguna dosis, que son muchas todavía en el país, nosotros les
exhortamos por esta vía. Señores, hablamos con propiedad porque estamos en diferentes centros de salud, tanto públicos como privados. O sea, no es que nadie me está contando. Yo estoy viendo los pacientes cómo están llegando en los diferentes centros donde llego, que anteriormente no había. De hecho, ayer tuve que decirle a uno de mis colegas intensivistas, tienen que habilitar camas de intensivo para COVID, que ya no estaban habilitadas. Y de repente en la tarde llegó y tuvimos que ingresar a una paciente con COVID, que ya las unidades de cuidado intensivo, en algunos centros, pues ya lo de COVID se había desplazado, no era para COVID, pues ya se están volviendo a utilizar camas para COVID de pacientes que eran camas para pacientes que no tenían COVID. ¿Por qué? Porque se está viendo ya ese incremento. Entonces, hay una situación que la población debe de entender. En la medida en que aumentan los casos de COVID, nosotros vamos teniendo más complicaciones. Y en la medida que tenemos más complicaciones, más pacientes intensivos. Entonces, puede en algún momento ser insuficiente, como ocurrió en las otras olas de COVID, las camas. Entonces, por eso, que no sea usted el que se contagie por COVID-19. Entonces, vamos a mantener las medidas de aislamiento. Vamos a utilizar nuestro lavado de manos. Vamos a utilizar el alcohol. Vamos a evitar las aglomeraciones. Yo tenía actividades pautadas para diciembre, para Año Nuevo, pero inmediatamente salió esa nueva variante de Omicron. Pues nosotros tuvimos que, nuestra familia, suspender prácticamente todas las actividades, precisamente por esto. Pero la persona no, prácticamente nadie ha suspendido ninguna actividad. Y por eso es que usted ve que sus amigos, sus familiares le llaman, ah, mira, tengo COVID. Entonces, aunque puede cursar como una simple gripe, pero hay complicaciones. Por ejemplo, porque ¿qué es lo que ocurre? Porque a los pacientes con el COVID o la COVID-19 es un virus. Entonces, para los virus hay antivirales, ok. Pero el problema, ¿por qué a usted le dan un antibiótico? Por ejemplo, acitromicina, que todo el mundo sabe que a la mayoría es porque esas infecciones virales te deprimen tu sistema inmunológico y entonces se agregan infecciones bacterianas. Entonces, por eso, cuando ya el paciente tiene una neumonía bacteriana, a ese paciente se le dan antibióticos, porque esa acitromicina no es para el virus del COVID-19 que sirve. Es no, porque muchas personas creen, y por eso es importante nosotros en estos programas conversar sobre eso. La acitromicina es un antibacteriano, o sea, un medicamento que se utiliza para las infecciones provocadas por bacterias. Entonces, no por virus. Entonces, por eso se le da ese medicamento y otros medicamentos antibacterianos, porque ese paciente que está infectado por la COVID-19 tiende a tener otras infecciones que no es por el virus, o sea, por bacterias que son oportunistas. Ya un paciente con un sistema inmunológico deprimido para una neumonía. Entonces, esas son las... Y esa acitromicina normalmente se usa en otros países cuando surge una situación como la que tenemos aquí de COVID. Lo que pasa es, el antibiótico depende del germen, depende de la bacteria aislada y de la sensibilidad. He visto mucho abuso con los antibióticos, incluso que he visto a pacientes que simplemente salieron positivos para el COVID-19 porque tenían una fiebre, una cefalea, y ya ellos mismos se están automedicando con 50,000 medicamentos y antibióticos. No están haciendo más que empeorar su situación. ¿Por qué? Porque a la hora en que ese paciente tenga una neumonía por una bacteria, entonces ya ese paciente se ha tomado 2 días acitromicina, la dejó. Entonces el paciente va a crear resistencia a los antibióticos. Es por eso que nosotros siempre insistimos por los medios de comunicación que la automedicación es un verdadero problema para la población. Yeah. O sea, no se automedique. Usted no es médico. Si usted tiene, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que, aunque no son neumólogos y la principal complicación son infecciones de la vía respiratoria, pero muchos pacientes con COVID tienen de la vía digestiva, se manifiesta con diarrea, etcétera. Entonces,
¿Qué te sientes? Esto. No. El tratamiento tuyo hasta ahora es sintomático. ¿Qué significa eso? Que ese paciente, si le duele la cabeza, yo le doy su acetaminofén. Le prescribimos. Si está tosiendo, le damos su antitusivo, le hicimos una radiografía de tórax, le hicimos una tomografía y no hay absolutamente nada, ninguna lesión a nivel pulmonar. Entonces ese paciente no tiene que usar antibióticos. ¿Para qué lo está usando? Además que ustedes saben que la mayoría de los pacientes, el 80% de los pacientes, la COVID-19 cursa como un proceso gripal cualquiera. Y recuérdense, ya antes de la pregunta, el virus que provocó la gripe española fue el H1N1, por ejemplo, que mató a tanta gente, pero no fue básicamente la gripe que mató a tanta gente, eran las complicaciones que surgían, por ejemplo, la neumonía bacteriana que sobrevenía después de ese proceso gripal. Entonces, eso es lo que mata, son las complicaciones secundarias que matan. Entonces, el proceso viral, un buen sistema inmunológico puede vencerlo, o sea que es bastante importante. Vamos a ver. El consejo profesional. En San Pedro de Macorís, nacieron 2 niños, mellizos, apenas 7, 8, 10 meses. Murió uno de COVID. Ayer visité a 2 personas, me enteré que 2 nietos tienen niños de 1 año y medio y de uno de 2 años y algo. Y parece que están afectados del COVID. Y hay otra niña de unos 7 meses que también tiene síntomas. ¿Qué usted recomienda eso? Esos pacientes obligatoriamente deben de ser evaluados por su pediatra. Entonces, ese pediatra es quien va a determinar la medicación, porque recuérdese que hay diferentes tipos de medicamentos que se han desarrollado rápidamente para los pacientes que ya tienen el virus del COVID-19. Entonces, su pediatra le va a hacer su evaluación general, le va a hacer su estudio de imágenes para determinar si el paciente ya tiene complicaciones tanto de vía respiratoria como de vía digestiva, vía renal, etcétera, porque el virus del COVID-19 puede afectar cualquier parte de nuestro cuerpo. O sea que no solamente va a provocar una neumonía, va a haber sobre todo esta variante Omicron que a muchas personas le da diarrea. Entonces hay que manejar el cuadro atendiendo a cuál sea el órgano o sistema que esté afectado. Por eso es que no se puede utilizar la automedicación, porque es el médico que va a determinar con un buen examen físico, una historia clínica adecuada, va a determinar qué parte, qué es lo que está afectando el coronavirus y qué tratamiento amerita. Sí. Mire, doctor Polanco, a pesar de que usted ha mencionado ya que personalmente pospuso varias actividades profesionales y personales que tenía en torno a la información de que cómo está esta situación con el Omicron sobre todo, le pregunto encima de eso, hemos visto en los últimos días que de 10 conversaciones que uno tiene durante un día por teléfono con personas, sea por teléfono, personalmente, quizás 4 de ellas es para decirle fulano tiene COVID, la familia entera de fulano tiene COVID, son de 3 y 4 que están cayendo en las casas. ¿Qué hacer? Porque parece que si fuéramos a una situación a ponerse fuera de control, ¿qué hacer para prevenirnos y que a quien le dio no le repita, a quien no le ha dado no le dé, o sea, no se contagie, es el término? ¿Qué hacer? ¿Qué usted recomienda? Sí, por eso es que insistimos. La mascarilla. Usted ha visto que se ha abandonado mucho el uso de la mascarilla y quienes la usan, muchas personas, la mal usan. Tienen la mascarilla de tapabocas. Señores, es la vía respiratoria, tápese la nariz. Entonces tenemos que usar adecuadamente la mascarilla. Volver, insisto, porque eso se dejó, al lavado de manos, es bastante importante. Ahora nadie, absolutamente, es difícil usted ver a una persona que esté utilizando el alcohol, la manita limpia y eso. Dejar las actividades. Entonces, el que se contaminó, el que se infectó,
esa persona tiene que estar aislado. Usted no puede ser egoísta. Si usted tiene el virus, quédese en su casa. Usted tiene que estar aislado. Lamentablemente, hay muchas personas, conozco de personas que son irresponsables, que sabiendo que tienen el virus, todavía andan en actividades porque se están sanando. Señores, hasta que usted no se haga su prueba de COVID, que salga negativo, quédese aislado. Tome las medidas, proteja a los demás. O sea, usted, porque usted lo tiene, usted no puede tratar de que otro la tenga, un pariente cercano suyo, ni nadie, porque usted no quiere que lo traten. O sea, usted no debe tratar a nadie como usted no quiere que lo traten. Entonces, la respuesta es el aislamiento. Lo mejor es, porque antes decían, y muy buena esa pregunta, muchas personas decían, pero si todos lo vamos a tener, hay hombres que media hora. No es así. Ustedes saben de personas que le han dado 1, 2 y 3 veces. Y ustedes saben de personas que todavía no nos ha dado. O sea, no sé cómo, gracias a Dios, a mí todavía, puedo decirlo, gracias a Dios, no me ha dado. Y he estado involucrado con muchos pacientes. Yo digo, bueno, posiblemente por las precauciones, porque no la he dejado. Yo solamente dejo de usar el tapabocas cuando estoy aquí en mi casa. Pero ahora mismo yo voy a salir y regreso en la noche. Yo tengo aquí tengo mi alcohol y tengo todo. O sea, todas las medidas como si fuera el primer día. Entonces, vamos a protegernos. Eso no significa de que uno no le pueda dar, pero hay menos posibilidades, porque cualquiera te puede contaminar sin que tú te des cuenta. Eso no se ve en la cara, como el SIDA. Entonces, vamos a aumentar las medidas precautorias. Eso es mi recomendación. Cualquier persona puede contagiar a otro, pero esa misma persona puede contagiarse a sí misma, que es importante también hacerlo notar. O sea, no, ya si yo lo tengo, o sea, ya yo tengo el No, no, virus. doctor, yo digo, si yo no tengo el virus, yo puedo contagiarme por una acción propia mía. Si yo Sí, toco esta taza claro. y una persona me la ha pasado y está contagiada del COVID, puede ese trasvase, cuando yo ya toco el artículo, ponerme, por ejemplo, la mano en la cara. Eso es lo que menciono. Y Claro que sí. contagiarme por mí mismo, por una acción mía. Sí, sí. Así mismo es, incluso por eso recomendamos siempre que hay muchas veces el pasamano de las escaleras, que la gente son muy dada a tocarlo cuando van bajando o subiendo de una escalera. Señores, es una forma fácil de contagio. Usted va al baño y usted se lava la mano. Quédese con la servilleta que usted se secó las manos y con eso abra el manubrio. Porque lamentablemente a ese manubrio le pone la mano a todo el mundo y fue al baño y fue a hacer diferentes cosas, a sacudirse los mocos, a limpiarse la nariz, etcétera. Y cuando se lavó la mano y si no se la lavó bien y usted agarró ese manubrio, usted se contaminó y usted cree que anda con su mano limpia porque usted entró a un baño a lavarse las manos. Entonces usted va a ver que ya Claro. incluso en Estados Unidos hay muchos baños que usted abre la puerta con el pie, precisamente para evitar que usted ponga la mano, porque imagínese usted, todo el mundo abre con el manubrio, pero Exacto. coja esa misma servilleta con la cual usted se secó la mano, no la tira el zafacón ahí mismo, abra la Claro, mano, el manubrio con claro. esa servilleta y después usted la echa. Elemental. Es O así, sea, voy al debe. baño, me lavo las manos y entonces con las manos lavadas agarro el Me manubrio de la contamina. puerta donde todo el mundo la agarra. Exactamente. Entonces tengo la confianza de que me lavé las manos y creo que mis Sí. manos están libres de virus o bacterias y estoy más contaminado. Bueno, Bueno, doctor, vamos a pedirle siempre, darle las gracias por siempre su actuación y sus finas orientaciones. Yo sé que hay gente que hoy lo tomó mucho más en serio por esto de este brote de Omicron que ha venido y esta fortaleza, este crecimiento que ha tenido el COVID, el revuelo que hemos tenido, este aumento de la cifra de contagios que ha dado el Estado, el gobierno, con estas orientaciones suyas. Así que muchas gracias, doctor. Le deseamos un feliz año de nuevo y que tenga pues una semana productiva. bueno, No le digo a usted muchas que deje gracias. de trabajar, usted siempre va a trabajar en bien de los demás. Muchas gracias a la población que acudan a vacunarse, por favor. Y distanciamiento físico, por favor. Hasta la próxima. Con mascarilla. Con mascarillas.